Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy un esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy un esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy. No vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy un esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy un esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy un esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy un esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Buenos días, qué bendición poder compartir esta mañana la palabra del Señor con usted, con su familia. Espero que esta semana que recién hemos terminado hayas visto la maravillosa gracia de Dios operando en su vida, proveyendo para sus necesidades, fortaleciéndole en momentos de debilidad, consolándole en momentos de turbación o tristeza. Él es eso para nosotros, un Padre amoroso, un Padre perdonador, un Padre fiel, un Padre que guarda el pacto con sus hijos y que muestra su misericordia cada día. La Escritura dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Este día estamos iniciando una nueva semana, estamos estrenando mes también. Y si el Señor ha sido fiel con nosotros durante todos estos años que hemos vivido,
¿quién no dice que lo será en los próximos días, semanas, meses, años? Claro que lo es. Independientemente de las circunstancias que vivamos, de los problemas que enfrentemos, de todo aquello que la vida haya de traer, el Señor ha diseñado cada día para que a través de ese día seamos, como dice la Escritura, más que vencedores. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él es un Dios guardador de pactos, podemos confiar en sus promesas de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. David en el Salmo número 23 dice que el Señor es nuestro pastor, es mi pastor y que nada me faltará. Dios no promete hacernos millonarios, no ha prometido tampoco que nunca la crisis, la enfermedad, alguna carencia de X o Y llegará a nuestra vida. Pero sí ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos confiar en su palabra, en su promesa, porque el Señor es fiel. Quiero compartir esta mañana en el libro de Éxodo, capítulo número 3. Éxodo, capítulo número 3. La Escritura dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Repito el texto. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Primero el Señor dice que ha visto, luego que ha oído, y por último le dice a Moisés, he conocido. Qué maravilloso esto. Quiero decirte esta mañana que Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado. Y sobre esto quiero compartir esta mañana con usted y su familia. Y nuevamente es una bendición poderlo hacer. Qué privilegio poder llegar hasta su casa. No con un chisme, no con una habladuría liviana, sino con la eterna y poderosa palabra de Dios que cambia, transforma, nos da vida, nos da esperanza, renueva nuestras fuerzas y nos recuerda que el Padre Celestial no ha cambiado y que sus promesas y sus planes para nuestra vida se cumplirán porque Él es fiel. Capítulo número 7 del libro de los Hechos, versículo número 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios
y era poderoso en sus palabras y sus obras. El texto inicia diciendo en el capítulo 3 del libro de Éxodo que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Desde el momento en que él sale de Egipto, por las razones que ya usted conoce, que dicho sea de paso, están mencionadas en el capítulo 7, el texto que acabo de leer del libro de los Hechos, ahí hace un resumen, Esteban, de la vida de Moisés y menciona los detalles más importantes, y entre ellos menciona la razón por la cual Moisés tiene que huir de Egipto y llega como un fugitivo a la tierra de Madián. Sin embargo, detrás de toda esa situación que a primera vista parecería algo quizás catastrófico, estaba la mano soberana y amorosa de Dios guiando la vida de este hombre, a pesar de que él había cometido un homicidio, había cometido un delito en Egipto, y es la razón por la cual tiene que huir de ese lugar, porque definitivamente su vida corría peligro. Sin embargo, no es que Dios obvia el pecado de Moisés, sino que Él utiliza esas circunstancias para cumplir su propósito eterno en la vida de este hombre. Por 40 años entonces, cuando él sale de Egipto, tenía 40 años, y durante 40 años Moisés vivió como un pastor oculto en ese desierto de Madián. Hasta este punto su vida era humilde. Él no tenía ningún ganado. Note lo que dice el texto, que las ovejas que él apacentaba ni siquiera eran propias, no eran de él. Las ovejas pertenecían a su suegro. ¿Cómo llegó Moisés a Madián? Venía precedido, como dice el texto que leí en el capítulo 7 del libro de los Hechos, venía precedido de una gran sabiduría, porque el texto dice que fue enseñado en toda la sabiduría de Egipto y que era un varón poderoso, subraye esto, en palabras y en obras. Sin embargo, al llegar a este lugar, él deja atrás todo aquel currículum que tenía y llega hasta Madián, donde se encuentra con una familia, y entre esa familia estaba la que sería su esposa Séfora. Su suegro entonces le da trabajo, y el trabajo que le da era de pastor de ovejas. Si usted conoce la cultura de los egipcios en aquel momento, en el libro de Génesis se relata que para los egipcios ser pastor de ovejas era algo abominable. Leo el capítulo 46, versículo 34 del libro de Génesis. 33. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Así que puede usted imaginarse esa transición tan humillante en pasar de ser un príncipe enseñado en todas las ciencias de los egipcios, varón poderoso en palabras y obras, a ser pastor de ovejas. Y ni siquiera son suyas las ovejas, sino que son de su suegro. A este punto llegó Moisés, y posiblemente en esos 40 años fue su ocupación habitual. El texto dice que un día, a través del desierto, lleva a este hombre, Moisés, las ovejas de su suegro hasta Horeb,
el monte de Dios. Moisés entonces lleva estas ovejas hasta este monte. Este monte se le llama luego el monte Sinaí. Horeb probablemente significa desierto o desolación. Entonces, el mismo nombre de este desierto nos da una idea de ese terreno. Dice el texto, versículo número 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. No fue solamente de que Moisés vio una zarza ardiendo. Aparentemente quizás era común que una planta como esta tuviera una combustión instantánea en ese desierto. Sin embargo, habían dos cosas distintivas en esta zarza. En primer lugar, el texto dice que apareció el ángel de Jehová en medio de la zarza. A pesar de que la zarza ardiera, la zarza, dice el texto, no se consumía. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios no habló a Moisés hasta que él tuvo la atención de Moisés. Nuevamente, Dios no habló a Moisés hasta que él tuvo la atención de Moisés. Regularmente la palabra de Dios no toca nuestro corazón de la manera que podría llegar a hacerlo, puesto que nosotros no prestamos atención. La zarza ardiente fue un fenómeno espectacular que capturó la atención de Moisés, pero no hubo ningún cambio sino hasta que Moisés recibió la palabra de Dios que salió de allí. Dios lo llama de en medio de la zarza. Moisés no vio a nadie en la zarza ardiente. Aún así, Dios, en la presencia del ángel de Jehová, dice el texto 2, estaba allí llamando a Moisés en medio de esa zarza. Sin duda, esta es otra ocasión donde el Señor Jesús se aparece en el Antiguo Testamento antes de su encarnación como el ángel de Jehová, así como Él lo hizo muchas veces. Lo hizo en Génesis capítulo 16, versículos 7 al 13. Lo repitió en Jueces capítulo 2, versículo 1 al 5. Nuevamente en Jueces capítulo 6, versículo 11 al 24, donde se le aparece a Gedeón. Y por último en el libro de Jueces capítulo 3, versículo 3 al 22, donde se aparece nuevamente a Manoa y a su esposa anunciándole el nacimiento de Sansón. Decimos que este Dios en la persona de Jesucristo, debido a que Dios el Padre se ha dicho que ninguno ha visto a Dios en ningún tiempo. El único Hijo, quien está en el regazo del Padre, Él ha declarado de Él, Juan 1:18, y que no hay hombre que ha visto a Dios en la persona del Padre, primera de Timoteo capítulo 6, versículo número 16. Note que cuando Moisés se acerca a la zarza, Dios le llama y repite su nombre en 2 ocasiones. Las primeras palabras de Dios para Moisés fue llamarle por su nombre. Esto muestra de que a pesar de que Moisés era un pastor solitario en ese lugar y olvidado detrás del desierto, Dios sabía quién era él. Y Moisés era importante, muy importante para Dios.
¿Qué significa esto para nosotros? Quiero recordarle que de la misma forma, Dios a usted no le ha olvidado. Dios sabe exactamente dónde usted está, conoce su necesidad, conoce su preocupación, conoce cada detalle de su vida. Y aunque a usted le parezca que a Dios no le ha importado últimamente el cómo se siente usted, quiero recordarle que Dios sabe exactamente lo que usted en este momento está viviendo, lo que usted en este momento está pasando. Quiero recordarle que Dios a usted no lo ha olvidado. Moisés a estas alturas de la vida se había olvidado ya de todo lo que había experimentado quizás en Egipto. Habían pasado largos 40 años, tiempo suficiente para haber desechado lo que en algún momento creyó él había sido un plan de Dios para su vida en ser el libertador de su pueblo en Egipto. 40 años antes lo había intentado mediante su fuerza, su poder, sus obras, y había tratado de convencer a su pueblo a su manera para ser el libertador. Pero las cosas no resultaron como él pensaba, sino que resultaron terriblemente mal. Y él pensó, quizás ya Dios me desechó. Dios desechó quizás el plan que tenía conmigo, o fue solamente una ilusión mía el que yo fuese el instrumento libertador de mi pueblo. Pero Dios hace su obra a su manera y en su tiempo. Y parece contradictorio que no se aprovechara aquel momento que Moisés estaba viviendo en Egipto, en la flor de su vida, con toda la energía, con toda la experiencia, la capacidad y el poder de convencimiento. Es que los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni sus caminos, nuestros caminos, dice el profeta Isaías en el capítulo 55 de su libro. Dios tenía otros planes. Y el plan de Dios era que todo aquello en lo cual Moisés había confiado muriera, para él empezar su plan maravilloso, poderoso y único. Porque él quería y siempre va a querer llevarse todos los créditos y todo el honor. Le dice Moisés, este llamado implica importancia y también urgencia. Cuando Dios llamó a Abraham, capítulo 22, versículo 11 del libro de Génesis, cuando iba a sacrificar a su hijo, Dios lo llama y le dice: Abraham, Abraham, no haga daño a tu hijo. Luego en el capítulo 3, versículo 10 de Primera de Samuel, él llama a Samuel y le dice: Samuel, Samuel. Lucas 22, 31, Jesús le dice a Simón: Simón, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Lucas capítulo 10, versículo 41, él le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. Y en el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo número 4, le sale al encuentro a un hombre llamado Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Moisés respondió: heme aquí, heme aquí. Y Dios le dice a Moisés que hiciera dos cosas para mostrar un honor especial a este lugar debido a la inmediata presencia de Dios. Él le dijo a Moisés que guardara la distancia. Él le dice: no te acerques. Pero también le mandó a Moisés a mostrar reverencia ante la presencia de Dios. Le dijo: quita tu calzado de tus pies. El no te acerques es una frase que literalmente tiene el sentido de detente de acercarte.
Moisés estaba en camino a examinar de cerca aquella zarza ardiente cuando Dios le detuvo. ¿Por qué le detuvo? Porque este era un lugar santo. Y debido a que Dios es santo, siempre habrá una distancia entre Dios y los hombres. Aún en la perfección del hombre, o en la perfección, el hombre nunca será igual a Dios, aunque sí seremos capaces de tener una relación más cercana con Él. Y de hecho Moisés la tuvo en el capítulo número 12 del libro de Números. Dios allí le dice a Aarón y a María: con otros hablaré a través de visiones y sueños, pero no así con mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa. Con él hablaré yo cara a cara, como habla su amigo, como habla a quien habla con un amigo, cara a cara, y sin figuras hablaré con él. Pero en este momento Moisés necesitaba pasar por un proceso de afinamiento aún mayor, para llegar a ese momento de hablar cara a cara con Dios. Ahora, este no era un lugar santo porque era un lugar santo de por sí. Lo que hacía este lugar santo era la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, ese lugar era un lugar inhóspito, un lugar solitario, un lugar árido. Si la presencia de Dios no hubiese estado allí, ese lugar, esa zarza, hubiera sido una zarza y un lugar común y corriente como cualquiera otro en ese desierto. Lo que Dios quería enseñarle a Moisés y nos quiere enseñar hoy a nosotros es que independientemente de dónde estemos, debemos recordar que caminamos ante la presencia de un Dios santo y nuestro caminar con Él y delante de Él no debe ser menor, debe ser santo. De pronto le ponemos etiquetas a los altares de los templos donde nos reunimos. Y nuestra religiosidad ha llegado a tal punto de decir: oh, no te puedes subir al altar de cualquier manera porque ese es un lugar santo. ¿Quién dice eso? Si la palabra del Señor dice que debemos ser santos porque Él es santo, y no dice solamente cuando te subas al altar de un templo, altar, que es un título que nosotros hemos robado del antiguo templo para aplicarlo a los edificios que hoy construimos, y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, pero nuestra religiosidad le ha puesto esos grados y esos títulos a lugares que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se menciona en la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Asumimos entonces que nuestra santidad se limita a ese, comillas, altar donde los músicos se paran para ejecutar sus instrumentos, donde el predicador se para detrás de un atril a predicar. Si te subes allí debes ser santo. Si no andas en santidad no te puedes subir. ¿Quién dijo eso? Religiosidad. La religiosidad evangélica. Entonces, en la calle yo puedo andar como yo quiera. Si no estoy en el altar, puedo sentarme en una butaca, en una banca, en una silla de ese edificio llamado templo, de cualquier manera. ¿Por qué? Puedo estar aquí de cualquier manera porque no estoy en el altar, entonces no me exigen santidad. ¿Quién dijo eso? Lo que Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, donde mi presencia esté, allí debes conducirte en santidad. Y la presencia de Dios no se limitaba a ese espacio del desierto, ni se limita hoy a este lugar llamado altar en un templo. La presencia de Dios llena la tierra. De modo que esté en el baño, esté en el parque, esté en la sala de mi casa, esté en la cocina, esté donde esté, debo caminar sin sandalias, figurativamente hablando, porque hay una presencia de un Dios santo que me ve, me oye y me conoce. No paso desapercibido. Tome nota de esto, por favor.
Y qué bueno sería que esta mañana pudiéramos desatarnos esas correas de esas sandalias de religiosidad que nos han puesto o que nosotros mismos nos hemos puesto. Quitárnosla, porque asumimos cosas que no son, que la religión nos ha puesto y que no tienen nada que ver con la palabra de Dios ni con el Dios de la palabra. Quita tu calzado de tus pies. Aquí se muestra una apropiada humildad a remover el calzado. Moisés habría dicho, quizás, pero ¿qué hace diferente? Esto es un desierto, esto es una zarza que arde simplemente. No era el desierto y no era la zarza, ni siquiera el fuego. Era la presencia y la voz de aquel Dios majestuoso que le estaba diciendo, quita tu calzado de tus pies. Debido a que los más pobres y necesitados no tenían calzado, y los siervos por lo general iban descalzos. También se reconocía la inmediata presencia de Dios. Quiero recordarle que en muchas culturas la gente se quita el calzado cuando entra en la casa de alguien. Por ejemplo, los coreanos, japoneses, antes de entrar a una casa, se quitan los zapatos, dejan los zapatos fuera. A veces he pensado que eso sería una buena costumbre para implementarla nosotros acá. Y Moisés ahora estaba en la casa de Dios. Era un desierto, repito, era un desierto inhóspito, como usted lo quiera ver. Pero la presencia de Dios hacía la diferencia. Y cuando Dios estaba allí, entonces esa era como su casa, un lugar donde Moisés tenía que dejar sus sandalias por ahí a un lado. Un lugar donde se encontraba su inmediata presencia. Allí Moisés quita su calzado. El quitarse el calzado es, por lo tanto, un emblema de dejar de lado la contaminación que se contraía de caminar en pecado. Dios entonces se identifica a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios se revela a sí mismo a Moisés al declarar su relación con los patriarcas y con su padre. Esto le recuerda a Moisés que Dios es el Dios de pacto y de que su pacto con Israel aún era válido e importante. Este no era un nuevo Dios que se encontraba con Moisés, sino el mismo Dios que siglos atrás había tratado con Abraham, había tratado con Isaac y había tratado con Jacob. Por favor, note cómo Dios se revela. Él dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Eso significa que Dios es un Dios personal y que con estos tres patriarcas Él tuvo una relación muy personal. Dios se revelaría a sí mismo más íntimamente con Moisés de como lo hizo con cualquiera de los patriarcas. Sin embargo, Dios comienza recordándole a Moisés del pacto que él había formado con ellos. En los días de Moisés, algunos pudieron pensar de que Dios olvidó su pacto durante los 430 años de esclavitud de Israel en Egipto, desde los tiempos de los patriarcas. Sin embargo, durante todos estos años, Dios estuvo trabajando, preservando y multiplicando la nación. El texto dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios dijo a Moisés que hiciera lo que era apropiado para una criatura frente a su Creador: el reverenciar y reconocer su santidad. Moisés respondió como un hombre que él
no solo era una criatura, sino que esa criatura era pecadora. Él cubrió su rostro. Durante sus años en el desierto, quizás Moisés debió pensar muy seguido, cómo él había asesinado a un egipcio y del orgullo que él tenía de pensar que él podría liberar a Israel por sí mismo. Moisés pudo haber recordado 1000 pecados, reales o imaginarios, pero ahora cuando Dios se le aparece, él le responde de una manera muy diferente de lo que pudo haber respondido 40 años atrás. Se quita las sandalias de sus pies y se cubre su rostro, reconociendo con este acto que Dios era santo y que delante de su presencia él debía caminar en humildad. Versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios no había decidido en ese momento el dar a Israel la tierra de Canaán. Era la misma tierra que él había prometido a los patriarcas hacia unos 400 años antes de este momento. Dios quería que Moisés e Israel supieran de su compasión y cuidado por ellos. Él le dice a Moisés: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y he visto la opresión con que egipcios los oprimen. En este punto, la experiencia de Moisés se enfatizaba en la separación entre él mismo y Dios. Moisés no podía arder sin ser consumido. Moisés no podía hablar de en medio del fuego. Moisés no podía mantener su calzado en una presencia divina. Moisés no era el Dios eterno de los patriarcas. La separación entre Dios y Moisés era real. Con todo, Dios mostraría pronto su cuidado y compasión a Moisés y al pueblo de Israel. Dios es santo, pero no necesariamente está lejos. Dios es santo. Aún así, a Dios le importa y se conecta a sí mismo a nuestras necesidades. Él le dice a Moisés: yo los he visto. ¿Qué más? Yo los he oído. Y yo he conocido sus angustias. Estas palabras deben consolarnos hoy y ahora. Aunque fueron pronunciadas en un momento específico, hace miles de años, a un pueblo específico, a un hombre en específico, la palabra de Dios trasciende el tiempo. Y esta palabra es un consuelo para usted y para mí hoy y ahora. Dios te ha visto. Dios te ha conocido. Dios ha estado allí en medio de esas circunstancias donde usted ha estado viviendo. Él ha visto, Él ha oído y Él ha conocido lo que usted está viviendo hoy. Tu caso no ha pasado desapercibido en la corte celestial.
Dios le dice entonces a Moisés: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. En el versículo 8 dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Dios dice: he descendido para librarlos. Pero luego en el versículo 10, Dios le dice a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré. Si Dios dijo que Él los libraría, ¿por qué Él usaría o necesitaría a Moisés? Esto nos muestra que Dios generalmente usa y elige el descansar en instrumentos humanos. Dios lo podría hacer todo Él mismo, pero es más común que la obra de Dios se haga con y a través de nosotros. Y el texto de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1, dice que nosotros somos colaboradores juntamente con Él. Dios lo pudo haber hecho solo, pero Dios quería usar a Moisés y hoy sigue usando a su pueblo para llevar a cabo su obra. Entonces Moisés, versículo 11, respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los pueblos de Israel? A los hijos de Israel, perdón. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. 40 años antes, Moisés habría estado listo para sacar al pueblo de Egipto. 40 años después, Moisés le dice a Dios: ¿quién soy yo? 40 años antes, él era un príncipe de Egipto, un hebreo, el instrumento de Dios para liberar a Israel. Pero ahora, 40 años después de pastorear ovejas en el desierto, Moisés ya no tenía la misma seguridad en él mismo que había tenido alguna vez. La respuesta de Dios estaba intencionada para quitar el enfoque de Moisés en sí mismo y lo pusiera en donde debería estar, en Dios. Por tanto, Dios nunca le contestó a su pregunta de ¿quién soy yo? En lugar de eso, Él le recuerda a Moisés: yo estaré contigo. ¿Qué le está diciendo Dios? Moisés, no es usted. Hace 40 años creías que estabas en la capacidad de hacerlo, de liberar al pueblo. Hoy, 40 años después, has perdido esa capacidad de creer que eres. Y a ese punto era al cual yo quería llevarte, porque quiero mostrarte que no es tu capacidad, no es tu palabra, no es tu poder como príncipe de egipcio. Es con mi poder. Soy yo quien lo va a hacer. Usted será simple y llanamente un instrumento por medio del cual yo voy a mostrar mi poder. Qué maravillosa oportunidad para lidiar con el problema de autoestima de Moisés. Pero Dios ignoró a las soluciones que nosotros usualmente le damos a este tipo de problema. Moisés solo tenía un problema de autoestima cuando él estaba muy confiado en su propia habilidad de librar a Israel. ¿Quién soy yo? Esta no era una pregunta correcta. La pregunta correcta es: ¿quién es Dios? La identidad de Dios era más importante que la de Moisés. Cuando conocemos al Dios que está en y con nosotros, entonces podremos avanzar confiadamente para hacer su voluntad. Dios le responde: yo estaré contigo. Después de esto, Moisés ya no tendría derecho a seguir preguntando: ¿cómo lo voy a hacer? De aquí
En adelante sus objeciones se movieron de una falta piadosa de confianza en sí mismo a una piadosa fe en el Señor. Dios le dice: cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios? Yo doy por sentado. Es un hecho absoluto, hecho está, de que el pueblo va a salir. Y en este monte donde hoy te estás quitando las sandalias, Moisés, en este monte, cuando hayas sacado a mi pueblo de Egipto, aquí yo voy a mostrar nuevamente mi gloria, no a través de una zarza. Mi fuego, mi presencia descenderá sobre la cumbre de este monte y podrás escuchar mi voz, pero no solamente la escucharás, el pueblo completo, todo el pueblo de Israel escuchará mi poderosa voz. En ese momento en que Moisés estaba atendiendo su ganado en el desierto, sería muy poco probable de que él pudiera dirigir a unos 3 millones de personas de su pueblo a ese mismo monte. Pero Dios prometió que así sería. Dios le estaba diciendo, en otras palabras: hoy estás apacentando ovejas en este lugar. Dentro de un tiempo será a mi pueblo a quien estarás dirigiendo hacia este lugar, a mi presencia. La señal de que verdaderamente Dios lo iba a hacer era su palabra. Y Moisés necesitaba confiar plenamente en esa palabra, como había confiado Abraham cuando Dios le dijo que toda esa tierra se la daría a él y a su descendencia para siempre. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Moisés sintió que necesitaría credenciales ante el pueblo de Israel. Antes, él pensó que tenía las suficientes credenciales porque él era un príncipe de Egipto. 40 años después, atendiendo el ganado, las ovejas de su suegro, esta ocupación le quitó ese sentido de confianza propia. Cuando Dios se revelaba a sí mismo al hombre en los días de los patriarcas, estaba regularmente asociado con un nuevo nombre revelado o un nuevo título para Dios. Por ejemplo, Abraham en el encuentro con Melquisedec. Génesis 14:22 dice: pidió a Jehová Dios Altísimo. Luego en Génesis 17:1, Abraham tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso. En Génesis 21:33, Abraham llegó a conocer al Señor como Jehová, Dios eterno. Y en el capítulo 22, versículo 14, como Jehová proveerá, Jehová Jireh. Agar, en el capítulo 16, versículo número 13, tuvo un encuentro con lo que ella llamó el Dios que me ve. Jacob se encontró con el Elohe Israel, Génesis 33:20, y con el Betel en Génesis 35:7. Así que si Moisés viniera a los ancianos de Israel como un representante de Dios, sería lógico que ellos se preguntaran: ¿por cuál nombre Él se reveló a sí mismo a ti?
porque ya ellos conocían la historia y ellos sabían que desde Abraham, pasando por los patriarcas hasta Jacob, Dios, al pasar el tiempo, se había revelado a través de diferentes nombres a estos patriarcas. Ahora era lógica la pregunta que los ancianos de Israel le harían a Moisés: ¿con cuál nombre se te reveló? ¿Quién es ese Dios que se te reveló? Entonces, ante esa pregunta, Dios le dice a Moisés: le dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy. Puede para nosotros parecer absurdo el referirse a uno mismo con esta frase, yo soy el que soy. Aún así se revela algo importante acerca de Dios, lo que significa que Él no tiene igual. No hay otro como Él. Él es único. En otras palabras, no hay equivalente para Dios, sino únicamente Dios. Si pones a Dios a un lado del símbolo de la ecuación, no hay nada para poner al otro lado más allá que Él mismo. Él es único. Lo más cercano a lo cual nosotros llegamos con la equivalencia es decir, Dios es amor, 1 de Juan 4:8. Pero aún eso no es exactamente una equivalencia, porque no lo podemos voltear y decir, amor es Dios, Dios es amor, pero Él es también más grande que el amor. Este nombre yo soy el que soy está conectado con el nombre Yahweh. Probablemente Yahweh se tiene como una abreviación de toda esta frase del yo soy el que soy. Yahweh no era solo un nuevo nombre ni un nombre desconocido. Aparece más de 160 veces en el libro del Génesis. La madre de Moisés se llama Jacobet, la cual significa Yahweh es mi gloria. Moisés e Israel conocían el nombre de Yahweh. Dios no le dio a Moisés un nombre previo desconocido de Dios, pero el nombre que ellos ya conocían antes, Dios les llama de regreso a la fe de los patriarcas. No era algo nuevo. Yo soy, me envió a vosotros. Dios le dijo a Moisés que su nombre era Yo soy, debido a que Dios simplemente es. Nunca hubo un tiempo en donde Él no existió o un tiempo donde Él deje de existir. El nombre de Yo soy contiene la idea de que Dios es completamente independiente. Él no depende de nada para la vida o existencia. Isaías 40, 28 y 29. Y por favor busque también Juan 15, 26. Esto significa de que Dios no necesita de nadie o de nada. La vida está en Él mismo. Él es la vida. Esta también conecta con la idea de que Dios es eterno e inmutable. No hay un tiempo pasado o futuro en el vocablo o en el vocabulario divino. Cuando Dios parece que los utiliza es solo una manera de acomodarse a nuestras limitaciones humanas. La inherente idea detrás del nombre de Yo soy es en el sentido de que Dios es el ser. Dios se convierte en lo que sea que se carece en nuestro tiempo de necesidad. El nombre Yo soy nos invita a llenar el vacío que tenemos para satisfacer nuestra necesidad. Cuando estamos en oscuridad, Jesús dijo, yo soy la luz.
Cuando tenemos hambre, Él dijo, yo soy el pan de vida. Cuando estamos indefensos, Él dijo, yo soy el buen pastor. Dios es el ser que satisface nuestra necesidad. Aquí el nombre de Dios es un anuncio. Anuncia la presencia de Dios e invita a cualquier interesado en conocerle a Él en base a experiencia, no a religión. El probar, como dice el salmista, y ver que el Señor es bueno. Yo soy, es el título divino que Jesús tomó para sí mismo, identificándose claramente a sí mismo con aquella voz que hablaba con Moisés en esa zarza ardiente. Versículo número 24 del capítulo 8 del libro de Juan dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:28. Y en ese mismo libro de Juan, el capítulo 8, versículo número 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 13:19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Juan 18:4-6. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Juan 18:4-6. Versículo 15-18 de Éxodo 3. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Después de 400 años en Egipto, Moisés tenía el trabajo de anunciar que ahora era el tiempo de que los hijos de Israel regresaran a Canaán y el de tomar la tierra que Dios había prometido a sus padres. Quizás a estas alturas, 400 años después, quizá los hijos de Israel ya se habían olvidado de la promesa que Dios había hecho a sus antepasados, a los patriarcas, de que un día regresarían a la tierra de Canaán que Él les había prometido. O quizás debido a la esclavitud que ellos estaban viviendo, quizás ya ellos estaban añorando que aquella promesa que hacía 400 años se había dado al pueblo o a sus patriarcas se cumpliera. Dios nunca llega ni antes ni después. Dios llega en el momento justo, aun cuando nosotros pensemos
que ha llegado demasiado tarde. Cuando Lázaro enferma, sus hermanas le envían un mensaje al Señor Jesús diciéndole: ven que tu amigo está enfermo. En otras palabras, necesitas venir para que sanes a nuestro hermano. Pero Jesús aún se queda unos días más en el lugar donde estaba. Y cuando llega a destiempo, entre comillas, Marta sale a su encuentro y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué el Señor Jesús tardó esos días en ir a Betania, donde su amigo estaba enfermo? La razón es que si Él hubiera ido cuando Marta y su hermana enviaron el mensaje, habría sido un milagro más de los que Jesús hizo. Habría sido uno de los muchos milagros de sanidad que Jesús hizo. Pero Jesús quería traer aún mayor gloria al nombre del Padre Celestial, resucitando a Lázaro de entre los muertos. Si Dios hubiera sacado a su pueblo antes de este tiempo, no habría hecho el despliegue de poder tan maravilloso que hizo en Egipto y que fue testimonio a los pueblos de las tierras circundantes a Egipto en ese momento. Su nombre no se hubiera dado a conocer en toda la tierra si hubiese llegado antes de este tiempo a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero por otra parte, el propósito de Dios por el cual estuvo 430 años Israel en Egipto fue un tiempo de esclavitud y de dolor para su pueblo, pero de misericordia para los pueblos que habitaban la tierra de Canaán en aquel momento. Dios esperaba que durante estos 430 años que su pueblo estaba en Egipto, los habitantes de Canaán reconocieran que Él era Dios y que lo adoraran. Todo lo contrario, los pueblos de Canaán cada vez se hundían más en pecados groseros que son mencionados en el libro de Levítico, capítulo número 18, 19 y 20. Se involucraron cada vez más en la idolatría, en la brujería, en el sacrificio de niños inocentes a estos entes espirituales. Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, por un lado, da a conocer su glorioso nombre a los pueblos de aquella región, pero por otro lado, usa al pueblo de Israel como un instrumento de justicia en contra de aquellos pueblos que durante estos siglos habían dado su espalda a Dios. A veces no entendemos por qué ocurren situaciones contrarias a lo que nosotros esperamos en nuestra vida. Quiero recordarle que cada circunstancia adversa, juntamente con cada bendición que Dios nos da, siempre eso tiene un propósito. Y el propósito es que el nombre del Señor sea glorificado y que su nombre se dé a conocer a través de nosotros. Pablo, en una de sus cartas a la iglesia de Roma, en el capítulo número 8 del libro de los Romanos, Pablo escribe que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Glorificamos a Dios por las cosas buenas que nos ocurren, pero no siempre lo hacemos por aquellas cosas que nosotros consideramos no tan buenas. Con ello nos olvidamos que aún esas cosas no tan buenas contribuyen para nuestra madurez, para nuestro crecimiento espiritual y para que el nombre del Señor sea glorificado. Él sigue siendo el eterno yo soy. Él sigue siendo el Dios que trasciende el tiempo y el espacio.
Él sigue siendo el eterno y sigue manteniendo el universo bajo su control y nuestra vida bajo su soberana misericordia. Podemos hoy confiar de que en todas estas circunstancias adversas que hoy estamos viviendo a raíz de esta enfermedad, Dios tiene aún el control. Y de la misma manera que Él preservó a su pueblo Israel en aquel momento de esclavitud terrible que vivían en Egipto, y en un momento, su tiempo, Él envió al libertador y envió la liberación a través de Moisés. De la misma forma, en algún momento, el Señor te va a visitar en esta circunstancia que estás viviendo. Anímese en el nombre del Señor. Que su fe no falte. Que usted hoy recuerde las promesas que el Señor en su palabra te ha hecho. Recuerda que su nombre sigue siendo Yo soy el que soy. Dios guardador de pacto y de promesas. Lo que Él prometió lo va a cumplir. ¿Cómo? Ese no es mi trabajo entenderlo. Y no siempre Dios va a revelar cómo lo va a hacer. De lo que sí debemos estar absolutamente seguros es que Él lo hará porque Él no miente. Anímese esta semana. Anímese. Anímese. Recurra a la palabra del Señor cuando su fe esté faltando. Recuérdele sus promesas. Recuérdele su palabra. Siga creyendo aunque el panorama a su alrededor esté oscuro. Siga esperando en Él, porque la promesa es: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Te bendigo en el nombre del Señor. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su
casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo ando en su casa y no ando solo. Y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo ando en su casa y no ando solo. No estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo ando en su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí.